Buenos días a todos. De parte de Agro UCB, para mí es un placer hacer esta primera actividad de Cuéntenos cómo pasó. El día de hoy nos acompaña el profesor Froilán Ramos. El profesor es doctor y magíster en historia y actualmente es profesor de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile. Nos acompaña para abordar el tema de los orígenes de Venezuela como Capitanía General del Reino de las Indias Occidentales del Imperio Español y la construcción de Venezuela. Profesor, para mí es un placer compartir con usted en este espacio y bueno, el espacio es suyo. Muchas gracias, Juan Carlos. Ante todo, agradecer a la invitación y también agradecer el ánimo de estudio, el espíritu de universidad, de seguir construyendo luz en nuestra sociedad y nación global. ¿Sí? Bien, lo que vamos a dialogar el día de hoy es algunas ideas claves con respecto a la construcción de Venezuela, de provincia a capitanía general, particularmente circunscribiéndonos los procesos del siglo XVIII. Por razones de tiempo, vamos a concentrarnos en algunas ideas clave que nos permitan afrontar este proceso histórico, dejando de lado los mitos que se han tejido en la historiografía con respecto a Venezuela. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es esta agenda de construcción temporal y espacial de lo que hoy conocemos como Venezuela. Y lo primero que hay que decir es que la nación venezolana de hoy no siempre fue una Venezuela integrada, unificada, territorial, política, espacial, administrativamente, sino que conllevó un largo proceso de integración de los distintos espacios que hoy constituyen el territorio y la nación venezolana junto con su población. Entonces, vamos a hacer este recorrido a través de lo que se llamó en una primera instancia la tierra firme y luego la provincia de Venezuela. Luego el punto crucial para adentrarnos en el siglo XVIII, que fue las reformas borbónicas, con la llegada de esta Casa Real a la monarquía española. También lo que significó en el plano económico, político y militar los vascos y la compañía guipuzcoana que se instaló en la actual Venezuela. También la respuesta a esta en la figura de Juan Francisco de León y luego la construcción de Venezuela con el rey Carlos III y la Real Cédula de 1777. Finalmente, abordaremos algunas ideas claves que contribuyen a pensar lo que somos hoy como nación. El territorio que hoy constituye Venezuela fue inicialmente conocido en el tercer viaje de Colón en agosto de 1598 y la llamó la Tierra de Gracia. Esta Tierra de Gracia fue la que luego, durante este siglo XVI, se convirtió en una primera denominación como la Tierra Firme. Recuerden ustedes que para este contexto del siglo XVI los españoles habían estado explorando todo el Caribe, las Antillas Mayores, las Antillas Menores y lo que actualmente es México. Y fueron las primeras aproximaciones a la tierra del sur, al continente sudamericano. Lo segundo que me parece clave que podamos abordar y que en la historiografía venezolana ha sido muchas veces opacado o disminuido fue la presencia de los Belser y de las exploraciones alemanas al interior de Venezuela. Este es un caso particular en comparación con la exploración y colonización en otras latitudes de América, y fue la empresa que llevaron a cabo los Belser y las exploraciones alemanas entre 1529 y 1545, principalmente teniendo como centros Santa Ana de Coro, fundada en 1529, y luego Maracaibo con todas las refundaciones. Estas dos ciudades fueron ciudades primigenias que sirvieron de antesala para la exploración tierra adentro y que fue llevada a cabo por los alemanes. En particularmente destacó en ello la figura de Nicolás de Federman, quien fue no solamente uno de los primeros exploradores en adentrarse
tierra adentro en lo que actualmente es Venezuela, sobre todo la región del centro-occidente, hacia lo que hoy sería Barquisimeto, el Tocuyo, entre otros, sino que lo dejó por escrito, y esto es fundamental. En historia nos accedemos al pasado a través de las huellas documentales de esta, a través de lo que fue registrado. Y la labor de Federman fue fundamental por escribir, describir, retratar las primeras aproximaciones al actual territorio venezolano. Este mapa nos sirve para ubicarnos espacialmente en lo que actualmente es Venezuela, pero que para la época, estamos hablando del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, era todavía un espacio geográfico en construcción. Recuerden que el proceso fue gradual, primero en Occidente, bueno, primero en Oriente, luego en Occidente, y de allí hacia el centro del país, que finalmente muchas veces consideramos en la historiografía venezolana con la fundación de Santiago de León de Caracas en 1567. Pero este es el mapa, esto es lo que se conocía para la época. Esta primera aproximación a lo que actualmente es Venezuela necesariamente pasa por una documentación de los primeros registros de lo que actualmente es Venezuela. Y en ello, sin duda, la recomendación es a revisitar lo que escribió Federman, este explorador alemán, el primero en asentar y describir el centro occidente del país, y también lo que escribieron los religiosos Fray Pedro de Aguado, la recopilación historial que envió al rey sobre Venezuela, luego Fray Pedro Simón, con noticias historiales de la conquista de la tierra firme, que hay que recordar esto porque originalmente era la denominación que abarcaba esta franja, esta parte del continente sudamericano, y una obra muy reconocida y convertida en clásico, que es la de José Oviedo Ibáñez, Historia de la conquista y poblamiento de la provincia de Venezuela, publicada en 1723 y que ya denota lo que era la provincia de Venezuela. Esto es clave porque lo que se conocía como Venezuela era la región del centro y occidente del país. Para que nos ubiquemos espacialmente, sería lo que es actualmente parte de los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Guárico, Portuguesa, Lara, Falcón, Yaracuy, los estados andinos y Maracaibo. Eso sería espacialmente lo que se conocía como Venezuela y la provincia de Venezuela. Y lo primero que llama la atención es que obviamente era una región o porción de lo que actualmente se conoce como el país. Esta noción es clave porque nos lleva a la idea de que el territorio no siempre estuvo integrado, no siempre estuvo constituido de forma homogénea, sino que constituye un proceso. En sus pantallas ustedes pueden ver el escudo de Santiago de León de Caracas en referencia a la importancia de esta ciudad y que abarcaba el país. Este punto es clave también porque durante la colonia la idea de patria estaba asociada a las ciudades, y esto se encuentra en la documentación oficial en la cual las personas se declaraban como patria o ciudad madre, la ciudad de origen, entiéndase el Tocuyo, Barquisimeto, Caracas, entre otros. Y de hecho, la misma provincia de Venezuela, esta provincia que describimos en el centro occidente del país, en muchas ocasiones en la documentación aparecía como provincia de Caracas, utilizándose como sinónimo. Entonces, esto es también una referencia a que el proceso de integración y de constitución de la actual nación fue un proceso lento y gradual. Para comienzos del siglo XVIII tenemos un tránsito en la monarquía española que también incidió en las colonias americanas. En otras palabras, al morir el rey Carlos II,
fallece con él también los Habsburgo en la monarquía española. Hubo un proceso de una guerra de sucesión que abarcó entre 12 y 13 años en la península, pero que finalmente ratificó la presencia de los Borbones en el trono español. Esto es importante porque es el tránsito de los Habsburgo, de la famosa Casa de Austria de los alemanes, hacia la Casa Real francesa de los Borbón, con el rey Felipe V como monarca desde 1700. Con los Borbones no solamente llegó una nueva visión de lo que significaba el imperio español, este imperio que para la época realmente tenía unas dimensiones muy importantes, era un imperio que abarcaba varios continentes en Europa, varias partes del continente europeo, en América y en Asia. Esto es fundamental porque hay que ver esta integración global del comercio y de las rutas. Entonces, este imperio de unas dimensiones realmente importantes fue repensado y refundido en lo que se conoce en la historiografía como el reformismo borbónico, que abarcaría temporalmente entre 1700 a 1808. Este reformismo borbónico significaba un proceso de reformas políticas y administrativas para poder gobernar de una mejor manera el imperio. Una de las tareas de este reformismo borbónico fue reorganizar el norte de América del Sur, específicamente la creación del nuevo reino de Granada o del virreinato de Nueva Granada, inicialmente en 1717, pero que se constituyó materialmente a partir de 1739. Este nuevo virreinato, que fue constituido sobre la base de la separación del virreinato del Perú, el más importante de Sudamérica. Recuerden que para la época los dos virreinatos claves eran el virreinato de Nueva España, actual México, y el virreinato del Perú, como las bases del centro de la administración española en el continente. El nuevo reino de Granada tuvo su capital en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Por ello, es importante recordar que todo aquel estudioso o estudiosa de la historia colonial venezolana necesariamente debe visitar los archivos que se encuentran en esta ciudad, en Colombia, en Bogotá, así como los archivos en la península. En sus pantallas ven la bandera del otrora imperio hispánico. Entonces, este tránsito de los Habsburgos a los Borbones significó un proceso clave para la conformación de la política en América, la política tanto administrativa como también de definición territorial de los espacios. Esto conllevó a la organización de lo que posteriormente en el siglo XIX serían las jóvenes repúblicas americanas. Además, hay que recordar que para esta fecha y durante el periodo de la monarquía hispánica en América, ninguno de los monarcas españoles visitó el continente. Sin embargo, hay que hacer la distinción que el periodo de los Borbones del siglo XVIII coincidió con el periodo de la Ilustración. Y esto es clave porque mucho se ha escrito sobre el absolutismo en la península, pero poco se sabe de algunas presencias e influencias de la Ilustración dentro de las mismas cortes españolas, como algunos lo han estado reestudiando en el caso de Florida Blanca, por ejemplo. Este mapa que ustedes ven en pantalla corresponde a una aproximación de la cartografía de la época de lo que constituía el virreinato de Nueva España, lo que sería actualmente Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Sin embargo, las dimensiones geográficas de estos espacios eran realmente grandes, tanto para las comunicaciones como para el acceso de vías
entre estas. Recuerden ustedes que esta geografía está impregnada de los llanos, de la selva amazónica, de los Andes, entre otros. Entonces, es importante mencionar que la identidad y el cuerpo administrativo español pudo sobrellevar esas circunstancias para echar a andar este virreinato a lo largo del siglo XVIII, disculpe. Junto con las reformas políticas introducidas por los Borbones, también hubo reformas económicas. Y una de esas reformas económicas fue el conceder privilegios comerciales a varias casas mercantiles en varias regiones del imperio. En el caso de Venezuela se instaló la Compañía Guipuzcoana, cuya edificación muchos conocemos en La Guaira, al norte del país, y que representó en buena medida, por un lado, los privilegios concedidos por la corona a esta compañía de vascos, pero por otro lado, también el monopolio mercantil con respecto a los principales productos de exportación de la región en ese momento. El cacao, sin lugar a dudas, constituyó un símbolo económico, pero también político e de identidad. Es decir, la producción de cacao para la exportación y las grandes haciendas con plantaciones del mismo. Junto con ello, también el tabaco fue significativo en las exportaciones económicas del país. Sin embargo, estas estaban concentradas por la Compañía Guipuzcoana. Entonces, con la Compañía Guipuzcoana, no solamente se instaló en Venezuela migrantes, o mejor dicho, funcionarios vascos y personas de este origen que se integraron a las estructuras del poder económico, pero también político y militar a través de sistemas de alianzas familiares, matrimonio, pero también entrando dentro de nuestras estructuras. Uno de los aspectos más interesantes y que algunos ya han avanzado en estudios históricos documentados son la creciente presencia de vascos en la sociedad venezolana de la segunda mitad del siglo XVIII, específicamente entre 1700 y 1810. Los vascos incrementaron su presencia económica junto con la presencia social, alianzas familiares, presencia política y militar. De hecho, varios oficiales vascos se integraron a las milicias regladas en los batallones de voluntarios de blancos de Caracas y los valles de Aragua. Este aspecto es importante y no debe ser descuidado dentro del análisis en conjunto, porque conlleva también al proceso de conformación e integración de la Venezuela actual a partir de todo el tejido social presente en el siglo XVIII. Sin embargo, la presencia de la Compañía Guipuzcoana no solamente generó un malestar económico, sino también se capitalizó a partir de un movimiento de descontento local. Importante mencionar dos cosas. Por un lado, que quien lideró este movimiento de descontento en Venezuela, en la provincia de Caracas, contra la Compañía Guipuzcoana fue Juan Francisco de León, un comerciante canario, y es importante allí lo que habíamos mencionado antes acerca del monopolio de los vascos en la economía y la presencia también históricamente de canarios en Venezuela como esa octava isla. Y por otro lado, Juan Francisco de León pudo capitalizar ese descontento no solamente entre un sector de la población con potencial económico, sino también dentro de otros sectores de distinta condición social.
Entonces, el movimiento de Juan Francisco de León, que finalmente significó un malestar ante la Compañía Guipuzcoana y que fue luego reducido, implicó una expresión de reorganización interna ante la figura y presencia económica impuesta o instalada desde la península. Este movimiento de Juan Francisco de León, que finalmente falleció en 1752, había significado, si se quiere, una de las primeras expresiones de descontento de la región frente a la compañía. Sin embargo, la reorganización que impuso luego el rey Carlos III fue de las más significativas y trascendentes en la historia de Venezuela. Con la Real Cédula del 8 de septiembre de 1778 se creó la Capitanía General de Venezuela con capital en Santiago de León de Caracas. Esto fue fundamental para la construcción de nación en Venezuela, porque por vez primera se integraban todas las provincias que posteriormente darían vida a lo que hoy se conoce como Venezuela, pero que para la época era simplemente la provincia o la región del centro occidente del país. Vamos a verlo con mayor detalle en las siguientes láminas. Bien, entonces esta Real Cédula significó unidad, unidad política, administrativa, territorial y poblacional de la futura Venezuela. Para que tengamos una idea del impacto de esto, significó que una persona de Maracaibo, de Caracas, o de Barquisimeto, o de Valencia, o de San Carlos de Austria, por vez primera podía tener la noción de que el territorio de esta capitanía abarcaba el oriente, el sur y el occidente del país. Es decir, que a pesar de que estas personas no hayan conocido esas otras provincias, en el imaginario nacional, en la mentalidad, se estaba constituyendo la idea de que todas esas provincias formaban parte de un todo. Por eso hay que recalcar el proceso de integración territorial de las provincias de Venezuela, Maracaibo, Cumaná, Guayana, Isla de Trinidad en ese momento e Isla de Margarita. Esto es fundamental porque se construyó un proceso de identidad y de pertenencia a algo que antes no lo había, que antes estaba fragmentado, que antes respondían a las provincias de forma mucho más local o regional. En todo caso, la idea clave acá, y que es importante recordar, porque muchas veces damos por sentado que Venezuela siempre estuvo integrada, que Venezuela siempre fue una sola o estuvo unificada, es que la Real Cédula de 1777 es la que por vez primera pudo integrar las distintas provincias y regiones que hoy constituyen un solo país. La unidad territorial partió en 1777 con este es un mapa de lo que era la Capitanía General de Venezuela y que por vez primera pudo integrar a esas distintas provincias. Es decir, que lo que pasaba en Guayana, que lo que pasaba en Cumaná, en Maracaibo, en Caracas, en Margarita, por vez primera se entendía que formaban parte de un todo. Y en esa medida, el imaginario y la construcción nacional pudo tener una noción espacial de lo que significaba ese todo con un sentido de pertenencia. Puede ser que una persona jamás haya visto en su vida, una persona de los Andes jamás haya visto Margarita o el mar, pero entendía que formaba parte de esta construcción territorial. E igualmente, alguien de Maracaibo que no haya visitado Guayana o el Orinoco, entendía de que el Orinoco, este río y esta ciudad formaban parte de un todo, de un país
unificado, unido. Entonces, este proceso de integración que lo hemos destacado, no solamente en lo territorial, sino también en lo político, ¿sí? Todas las provincias formaban una sola entidad político-administrativa, que era la Capitanía General de Venezuela, en lo territorial que ya mencionamos, en lo poblacional, pero también en otros aspectos, en la centralización de la administración en la ciudad de Santiago de León de Caracas. Este punto es clave también. ¿Por qué? Porque Caracas no fue de las primeras ciudades que se fundó en Venezuela. Ya habíamos mencionado antes que se habían fundado Coro, que a su vez fue una de las principales bases o centros religiosos. Habían otras ciudades más antiguas como Maracaibo, como el Tocuyo, fundado en 1545 y desde la cual partieron las expediciones para fundar otras ciudades. Entonces, el hecho de que la Real Cédula de Carlos III haya cedido las funciones de capital administrativa, política a la ciudad de Caracas fue fundamental para la conformación del entramado político y social en torno a esta ciudad. Para la época, recuerden que el territorio de la actual Venezuela estaba segregado y unas partes de las provincias, las del occidente, Maracaibo, Caracas, dependían del Virreinato de Nueva Granada en lo político y lo administrativo. Algunas provincias del oriente dependían de Santo Domingo, la actual República Dominicana, y esto creaba una distorsión, un problema de administrar el territorio, ¿sí? La Capitanía General logró unificar el oriente, el occidente, el sur en un solo político y administrativo fundamental para la futura nación venezolana. Asimismo, en el terreno de la administración de la justicia, la Real Cédula, la Real Audiencia, creada en Caracas en julio de 1786, separó definitivamente la administración de la justicia del aparato jurídico de la Capitanía General de la Audiencia de Santo Domingo. Esto fue fundamental porque, como hemos venido hablando, unidad territorial, política, administrativa, centralización de la administración en Caracas, pero también en el terreno judicial. Por otro lado, un aspecto fundamental para la sociedad venezolana del siglo XVIII, que tenía que ver con la religión, con la Iglesia Católica, también experimentó un centro y un proceso de integración y de unificación. Como mencionamos, durante el periodo de la colonia, gran parte de este periodo estuvo su centro, su base en la ciudad de Coro, y en 1803 finalmente se constituyó la arquidiócesis de Caracas, de la cual dependieron varias diócesis como la de Mérida y la de Guayana. Nótese la dependencia de los Andes, del occidente y del oriente y sur de Guayana en una misma arquidiócesis con centro en Caracas. Es decir, el proceso de integración cada vez avanzaba más hacia la conformación de una sociedad con una identidad propia. En sus pantallas pueden ver a Francisco de Ibarra y Herrera, quien fue arzobispo de Caracas en 1803 en este proceso de integración, que ha abarcado distintos espacios y dimensiones. Entonces, este proceso es fundamental porque entre 1777 y 1803, en este espacio de más de 20 años, hemos visto cómo el decreto real, el decreto de integración política, fue avanzando gradualmente hacia la conformación incluso de uniformidad e integración religiosa con su centro en Caracas. Hemos pasado por todos los planos en este periodo de 20 años. Entonces, vista desde el tiempo, es fundamental que podamos tener estas dos miradas. Este proceso del cual nos estamos refiriendo, de la construcción de Venezuela a partir de la Capitanía General de Venezuela, como una creación de Carlos III, fue reintroducido en la reflexión por Mariano Picón Salas, este historiador venezolano formado en Chile, al decir
que la construcción de Venezuela, que la Venezuela actual, es una creación de Carlos III y una creación española. Esto para comienzos del siglo XX todavía generaba resquemores. ¿Por qué? Por la presencia de la leyenda negra durante ese largo siglo XIX de rechazo, de confrontación a todo lo español, a todo lo hispánico. Incluso mucho se discutió acerca de las diferencias entre la administración inglesa de sus colonias de América del Norte y la administración española de las colonias en América. Pero finalmente, y en esto es importante la reflexión que introdujo Picón Sala, es que la institucionalidad creada por España fue la que permitió la construcción de la nación venezolana. La organización política, la organización de los cabildos, la organización de la idea de tres elementos fundamentales para la existencia de una nación. Territorio, un territorio unificado en las provincias de Oriente, Occidente, el sur y la isla de Margarita. De pueblo, es decir, la noción de que todas las personas de estas provincias formaban parte de un todo, de la misma sociedad. Y la construcción de nación. En otras palabras, una nación es una comunidad en el cual hay un sentido de identidad y de pertenencia. Pero al final es una comunidad imaginada, es una comunidad que está a partir de los lazos culturales, intangibles, y que se pueden ver en la organización y creación a partir de la Capitanía General. Obviamente que esta Capitanía General de Venezuela, constituida en 1777, fue una organización político-administrativa, si se quiere, tardía en comparación con otras del continente americano. Nos referimos, por ejemplo, al Virreinato de Nueva España, en México, constituido en el siglo XVI, el Virreinato del Perú, en Sudamérica, constituido también en el siglo XVI, o del Virreinato de Nueva Granada, constituido a comienzos del siglo XIX. Entonces vemos que en comparación con otras regiones de América, la Capitanía General de Venezuela fue en el último tercio del siglo XVIII y fue una capitanía muy joven para el momento histórico que vemos en pantalla. El momento de la invasión francesa con Napoleón Bonaparte a la cabeza en 1808 de la península. Es un punto crucial porque aún con apenas poco más de 25 años de conformada la Capitanía General, esta 2 años después resolvió el proceso de crear una de las primeras juntas de defensa de los derechos del rey Fernando VII el 19 de abril de 1810, un proceso bastante conocido y que más tarde se abordará en otra de las sesiones. Pero el punto clave acá que podamos tener en consideración es que para el momento de la invasión francesa, que sin lugar a dudas reorganizó y removió todo, estremeció todo el imperio español, la capitanía, la Venezuela, política y administrativamente unificada, era todavía muy joven. Sin embargo, fue de las primeras en constituir una defensa del monarca. Entonces, hemos hecho un recorrido y una mirada panorámica del proceso de construcción de la nación venezolana, desde aquella tierra firme, luego la provincia de Venezuela, y nos detuvimos sobre todo en remarcar los aspectos de la Capitanía General, pero en esta última parte quisiéramos entonces poder observar los mayores valores y aspectos, aportes de la cultura hispánica en la conformación de Venezuela y de América Latina. Y un aspecto crucial que todo estudioso de la historia, pero también del continente debe mirar, es este. Don Andrés Bello, uno de los humanistas más universales y genios de América, nacido en Caracas en 1781 y fallecido en Santiago, en Chile, en 1865, entre otras muchas cosas,
escribió un libro llamado La gramática de la lengua castellana destinada al uso de americanos en 1847. Esta obra es fundamental para entender el aporte cultural de América Latina. En este punto, lo que hizo Bello, una de las grandes empresas intelectuales que se propuso Bello, fue el preservar el idioma castellano o español en las jóvenes naciones hispanoamericanas. Este punto es importante porque hay que comparar la visión que tenía Bello o la referencia que tenía Bello para la época, que era la caída del Imperio Romano y la desintegración de este Imperio Romano en Occidente con distintos reinos bárbaros que surgieron posteriormente. La idea de Bello era articular, ordenar a partir del idioma la mirada de estas jóvenes naciones americanas en el continente. Y este punto es crucial porque el idioma es cultura, el idioma es transmisión de conocimiento, el idioma es pensamiento, ¿sí? Las personas leen, piensan, estudian en español, en inglés, en francés, en el idioma que fuera, pero es este idioma el que articula las ideas. Por tanto, un punto clave y que todos los iberoamericanos debemos a Bello fue su preocupación por preservar el castellano para América como un punto de referencia para el pensamiento. En este hay muchos aspectos que aproximarse, pero sin lugar a dudas, crucial leer a Bello. El segundo punto, y sobre todo que tiene que ver con la Venezuela de la mitad del siglo XX, esta Venezuela que está en un proceso de reorganización, de modernización, ¿sí? Esta Venezuela ya petrolera que ha dejado atrás el mundo agrario de producción agrícola y de transformación de lo rural al urbano, le debemos a Mario Briceño Iragorri su contribución de repensar los aportes hispánicos a Venezuela y de superar la leyenda negra. Y esto también es clave porque con la guerra de independencia, que fue larga, que fue cruenta, se tejió también toda una serie de mitos, leyendas e imaginarios que desfiguraron la relación de la joven república, de la joven nación, con respecto a España. Y Mario Briceño Iragorri fue uno de los pioneros en repensar desde la reflexión, desde el desapasionamiento, una mirada distinta. Hay varias obras de Briceño Iragorri en este terreno, pero recomiendo una, entre otras, que es Tapices de la Historia Patria, está el libro que ustedes ven en pantalla, y también Mensajes sin Destino, en los cuales se aborda toda la herencia cultural en idioma, en pensamiento, en instituciones como el Cabildo, en las leyes que dejó la administración española en Venezuela y en América. Es decir, hay otra mirada, otra revisita a un proceso que fue oscurecido en el siglo XIX. Y finalmente pudiésemos, de forma general, agrupar tres grandes aportes de la herencia cultural hispánica en la construcción de Venezuela y de la nación de hoy. La primera, el idioma castellano o español, porque es lenguaje, pero también es pensamiento. La gente en la escuela, en el liceo, en la universidad venezolana, lee, estudia en español, conoce las cosas por su nombre en español, escribe en español y piensa, divulga las ideas en español. Y eso es fundamental porque no solamente es pensamiento, sino también es comunicación. Hoy en día, y muestra de ello es que la inmigración venezolana lo ha corroborado, los venezolanos se pueden desplazar por toda América Latina, por España, sin traducción. Las mayores concentraciones de migración venezolana han sido en países de habla castellana o hispana, y esto no es fortuito, esto es parte de toda una herencia cultural y de pensamiento, porque el idioma forma parte de lo que es Venezuela.
obviamente que también esté presente en ello las organizaciones y las instituciones. Todo el entramado jurídico, político, legal venezolano fue a partir de las instituciones españolas. La constitución de las juntas de defensa de Fernando VII, de los cabildos, eran parte de las instituciones españolas y hoy en día se puede ver en la identidad, en los nombres que están presentes en Venezuela, los apellidos más comunes que están presentes en Venezuela, González, Fernández, García, Pérez, son parte de la herencia española. Entonces, hay un proceso acá en el cual es innegable la tributación cultural hacia esta comunidad. Y finalmente, para no extendernos demasiado y que podamos establecer un diálogo con respecto a estas ideas, hay acá algunas lecturas que parecen fundamentales y que recomiendo para poder avanzar en repensar Venezuela y América Latina. Y uno es Mariano Picón Salas, Comprensión de Venezuela, Arturo Larpietri, Godos, Insurgentes y Visionarios, que sin desmerecer la figura de Uslar Pietri como escritor, aportó una reflexión muy interesante acerca de la construcción de América como parte de la construcción europea, incluso el nombre mismo de América. Hay otro libro también importante, Germán Carrera Damas, quizás menos conocido, el libro, que se llama De la dificultad de ser criollo, en la cual reflexiona acerca de la sociedad venezolana y cómo se autopercibe a sí misma. Un libro, sobre todo para los estudiosos de las ciencias políticas, de Elías Pino Iturrieta, las ideas de los primeros venezolanos. Y esto es clave porque hay que entender que las generaciones piensan de acuerdo a lo que es más cercano a su sensibilidad y aportan en esa medida sus interpretaciones. Los venezolanos del siglo XVIII pensaban como los venezolanos del siglo XVIII. Los venezolanos del siglo XIX pensaban como los venezolanos del siglo XIX y los venezolanos del siglo XXI piensan como los venezolanos del siglo XXI. Esto es fundamental para evitar los anacronismos y una obra de referencia muy completa para consultar es el Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar, que se encuentra en línea y que permite referenciar rápidamente varios procesos como una primera instancia. Finalmente, muchas gracias y espero que podamos dialogar con respecto a ideas, interrogantes en torno a este tema. Excelente, profesor. Muchísimas gracias. Tengo varias preguntas que me gustaría hacerle. Sobre todo comenzando con el tema de la Capitanía General en sí misma. La Capitanía General de Venezuela, a diferencia de los virreinatos, me comentaba usted que es una formación más que todo militar. Y de ahí se me generan dos dudas. La primera es si usted considera que, a su juicio, el rey Carlos III unificó los territorios que hasta hoy componen lo que conocemos Venezuela, sería por razones estratégicas. A nivel militar, Venezuela se convierte entonces en un punto armamentístico importante para el Imperio Español en su momento. Muchas gracias, Juan Carlos, por la pregunta y permite varios puntos clave. Bien, la idea de una Capitanía General era una entidad político-administrativa que unificaba la figura de lo político y lo militar para la defensa del territorio. Y esto fue, acá hay que mencionar los estudios de Gerardo Santiago Suárez y del profesor Domingo Irving en el estudio de las relaciones civiles y militares en Venezuela. Eso por un lado. Lo segundo es que bien fue, como mencionamos, tardía el proceso de unificación e integración del territorio venezolano, y esto obedece a varias razones políticas, económicas y sociales. Los virreinatos que primero se constituyeron en América, el de México y el de Perú, partieron de la base de estos imperios precolombinos, como el azteca y el inca, que ya tenían una noción de Estado, que ya tenían unas estructuras organizativas propias y que tenían redes de comunicación y
un potencial económico muy importante de extracción de minerales preciosos. En el caso de Venezuela no ocurrió así. Las comunidades indígenas que habitaban lo que se conoce hoy como Venezuela no llegaron a constituir imperios como el azteca o el inca, y esto hizo que el proceso de exploración, de reorganización, fuese distinto que en otras latitudes. Y lo segundo es que en una primera instancia hubo un frenesí por la búsqueda de perlas, de margarita y la búsqueda de oro, pero al observar la historia colonial venezolana, no se hallaron las riquezas esperadas como si se encontraban en otras latitudes, en otras minas del continente. Entonces esto permite explicar el proceso particular lento comparado con otras regiones de lo que fue Venezuela. Y en el tercer punto es importante mencionar lo que habías mencionado, lo que habías dicho, es decir, la configuración de una Capitanía General para defender lo que actualmente es el territorio venezolano fue muy importante, sobre todo en el contexto de que el Imperio Español estaba en lucha, en rivalidad con otros imperios en América. Había presencia holandesa, danesa, francesa, inglesa en el continente, en las regiones de las Antillas mayores y menores. Y de hecho, inicialmente la Capitanía General de Venezuela estaba constituida por la isla de Trinidad, que luego fue tomada por los ingleses. Entonces eso nos da cuenta también de la importancia que los españoles concedieron a mantener unificado y defensivo el continente. Me refiero a la puerta de Sudamérica. Pero también hay que recordar que si bien esta intencionalidad de defensa política y estratégica se puede ver en las construcciones defensivas en la costa norte, hacia el Caribe y el Atlántico, tampoco llegaron a constituir la envergadura que tuvieron otras. Por ejemplo, Cuba, que fue una base militar española muy importante, incluso a lo largo del siglo XIX. Entonces hay que verlo en su dimensión. Había una necesidad y un interés estratégico defensivo, pero que tampoco llegó a las dimensiones o envergaduras de otros puntos en la región. Ok, excelente, profesor. La otra pregunta que tengo es que previo a la revolución o a la guerra de independencia, mejor dicho, en Venezuela, e inclusive previo a lo que es el 19 de abril, cuando se forma la Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII, hubo varias revoluciones a nivel continental, por decirlo así, a nivel de la revolución norteamericana, mejor dicho, las revoluciones atlánticas, la revolución en Norteamérica, la revolución en Francia, la revolución en Haití. Y quisiera saber si usted considera que eso haya tenido alguna influencia en la que haya derivado después en la guerra de independencia en Venezuela, estos movimientos independentistas en otros lugares. Sí, muchas gracias, muy, muy buena pregunta. Sí, sin lugar a dudas tuvieron una influencia, una repercusión en la Capitanía General de Venezuela en cuanto a las ideas que la aristocracia caraqueña, que las personas que podían leer y escribir y que tenían contacto con estas ideas pudieron debatir. De hecho, una de las primeras constituciones en el continente, mejor dicho en Hispanoamérica, fue la Constitución de Venezuela de 1811, y esta constitución en particular ha sido un documento muy interesante para el estudio, porque algunos de sus planteamientos recogen la inspiración estadounidense asociada a el federalismo, de las ideas federales. Entonces, en términos generales, hubo importante influencia y repercusión de las ideas de estos tres movimientos
en la Capitanía General de Venezuela, sin lugar a dudas, también, y este es un punto clave, la institucionalidad política, administrativa, que movió a las primeras juntas fueron los cabildos. Entonces, esto hay que verlo como un proceso complejo, intrincado, en los cuales no hubo una influencia o repercusión que se haya sido hegemónica sobre otra, sino que por el contrario, estaban dentro de un espacio temporal, dentro de una atmósfera intelectual de circulación de distintas matices y miradas con respecto a este proceso. Ok. Profesor, dígame. Sí, que en ese punto me parece importante mencionar y recomendar el diccionario de iberoconceptos que coordinó el profesor Juan Fernández Sebastián. Me parece importante porque muchas veces se da por entendido la idea de pueblo, la idea de nación, de ciudadano, de república, pero cuando se circunscribe al contexto temporal y espacial, se sabe que no todas las personas en 1810 en la Capitanía General de Venezuela sabían leer y escribir, y no todas las personas tenían la misma idea o noción sobre lo que significaba ser ciudadano, ser república o nación, entre otros. Entonces, recomiendo este diccionario Iberoconceptos porque permiten contextualizar mucho mejor estas ideas. Excelente, profesor. La última pregunta que tengo en relación al tema es que usted nombró a Juan Francisco de León como una persona que inició un alzamiento en contra, si no me equivoco, de la Casa Guipuzcoana. Sí. Ese fue el primer intento de alzamiento por parte de personas del territorio venezolano hacia el Imperio Español. También sé que hubo otros intentos de alzamiento, si no me equivoco, hubo uno que fue de Wally España. Hubo algunos otros alzamientos antes del 19 de abril. Sí, muchas gracias Juan Carlos por la pregunta porque nos permite hacer dos precisiones. Uno, hubo otros movimientos o rebeliones antes de la de Juan Francisco de León en 1749, sobre todo que hay alguna parte de la historiografía que ha tratado de incentivarlas e impulsarlas, provenientes de descontentos de esclavos. Y hubo otras posteriores, como las que mencionaste de Wally España o la de José Leonardo Chirinos. Pero el punto clave, y esto es el segundo aspecto que quería mencionar, es que muchos de los movimientos y descontentos previos no tenían una noción organizativa de nación o un proyecto político. Obviamente que hay que ver que las sociedades no siempre están en equilibrio o en paz, por el contrario, están en una dinámica de confrontación de ideas o de intereses, mejor dicho, en algunos casos económicos, en otros casos políticos, y que estos desacuerdos generan impacto. Entonces, el proceso de movimientos preindependentistas en Venezuela hay que repensarlo en el sentido de cuántos de estos movimientos realmente constituían un descontento social, un descontento local, y cuántos constituían un proyecto político distinto. Eso me parece clave. Considero que el proyecto el proyecto político mejor organizado fue el de Francisco de Miranda, por la dimensión que Miranda tenía con respecto a estos territorios. Es decir, la dimensión de una organización política, de una constitución, el alcance también de sus negociaciones internacionales. Entonces, hay allí
el punto que me parece importante, el poder revisitar y revisar esos aspectos. Excelente, profesor. Sobre todo el tema de que hay muchos, o por lo menos Ujú, dentro del manejo del gobierno y la política, sobre todo en Venezuela, se trata de rescatar muchos personajes históricos ujú, como personajes que iniciaron revoluciones bajo la perspectiva social y a veces no pasaba de esta forma. Mayormente estas revoluciones tenían un interés económico, tenían un interés de perspectiva de generar mayor control por parte de un sector de la población hacia la otra. En este caso, de un sector de venezolanos hacia ujú. el imperio español. A mí me parece que aquí lo clave para evitar precisamente esto es poder analizar los procesos históricos dentro de su contexto temporal y no con los anacronismos de verlo con ojos del presente. ¿Por qué? Porque al verlo dentro de su tiempo, dentro de su espacio, es que realmente se puede interpretar la dimensión de ellos, revisitar. Eh, ejemplo, hay algunos que incluso han dicho o que llegaron a decir, ojalá hubiésemos sido colonizados por los ingleses y no por los españoles, entre otras. Y eso dice mucho también, Ese es un tema recurrente. Ese es un y tema es, recurrente porque desde el punto de vista de, bueno, la sociología por lo menos ujú, se tiende a plantear la idea de que los españoles mandaron no a las mejores personas a nuestro territorio en la hora de generar la colonización, ujú, sino que mandaban a los criminales, a los que trataban de escapar, ujú, etcétera, etcétera. ujú. Este, en cambio, se dice que los españoles, los ingleses en su caso, mandaron a los mejores preparados, Sí. a sus soldados, a sus militares. No, yo creo que, bueno, son grandes mitos que se han tejido. Eh, en todos, tanto la colonización inglesa como francesa como española, hubo de todo. Y muestra de ello es que muchos de estos primeros relatos o escritos que tenemos documentales sobre Venezuela fueron escritos por sacerdotes muy bien preparados y letrados, o por Federman, y que eso nos da cuenta de que había una curiosidad y una búsqueda del conocimiento distinta a, al de otras personas. Y me parece que aquí un punto clave es que la historia y los hechos son los que fueron, no los que la gente cree que se puede eh, buscar o hacer. Entonces, a partir de esa realidad es que se debe entender la dimensión y complejidad de lo mismo. Por eso me parece importante también repensar el periodo de la colonización alemana, la exploración alemana, de las instituciones, incluso de los cuerpos de milicia, porque eh, ese proceso de integración eh, fue en buena medida también impulsado por los españoles. El proceso de mestizaje que no se vio escasamente en América del Norte, o que los mismos españoles crearon batallones de milicias de pardos, un hecho histórico interesante, porque hay un reconocimiento a esto, o de que los mayores defensores de los españoles durante la guerra de independencia fueron los indígenas. Entonces, hay muchos mitos que deben repensarse y revisitarse histórica y documentalmente a partir de la evidencia. No, excelente, profesor, de verdad, muchísimas gracias y estaremos muy pendientes para invitarle para una siguiente actividad. Hasta Bueno, luego, que tenga hasta un luego. excelente día.